noches. Bienvenidos a este espacio de nueva cuenta de Café desde el Diván. Gracias por acompañarnos en esta cuarta transmisión de este espacio. Gracias por compartirnos, gracias por comentarnos. Los comentarios que recibimos por nuestras diferentes redes sociales en virtud de la transmisión de la semana pasada fueron muy positivos y de verdad que nos tienen muy contentas. Así es. Pues mi nombre es Laura. Mi nombre es Selma. Y pues el día de hoy estamos prácticamente retomando un poco del tema que trabajamos la semana anterior, pero ahora con otra perspectiva. Efectivamente. La semana pasada se quedaron sobre el tintero pues varios temas en los cuales queríamos ahondar y queríamos profundizar porque hablábamos de duelos, hablábamos de ciclos y entonces platicábamos previamente cómo justamente todos estos ciclos y estos duelos de pronto nos pueden llevar a un lugar donde nosotros creemos que ya no hay más hacia dónde luchar y entonces empiezan a surgir nuevas expectativas, ¿es correcto? Así es. Y entonces, pues para poder hablar de esta continuación, pues es justamente nuestro tema que surge a partir de circunstancias que de pronto no las teníamos previstas y nos hacen llegar a un punto en donde imaginemos que vamos caminando de pronto en una línea recta, pero vamos viendo hacia el horizonte, hacia la derecha, hacia la izquierda y de pronto ¡fum!, ¿no? Hay un hoyo que nos hace bajar y de repente ahí pues no es tan fácil como el volver a retomar el camino, ¿no? Y es justamente ahí donde surge la idea de titular a este tema Tocar fondo para aprender a volar. Cuando buscábamos el título de esta siguiente charla, queríamos encontrar las palabras que pudieran representar cómo cuando estamos en ese momento en el cual creemos que ya no hay otra posibilidad, también es un momento de inicio, es un momento de reconstrucción, porque cuando tocamos fondo es justamente cuando se vislumbra una luz al final del túnel y tomamos la decisión, que creo que es una de las más importantes, que es pedir ayuda y reconocemos que ya no podemos solos. Y este tocar fondo también puede convertirse en un momento, si bien doloroso, también muy esperanzador, porque nos descoloca. Es como si toda una habitación se hubiera derrumbado y entonces empezamos a ver todas las ruinas, viene el recuento de los daños y empezamos a visualizar estas decisiones que no han sido correctas y que nos han llevado a este punto. Así es. Y esto puede ser de diferentes maneras, y en cualquier punto de la vida. Claro. No todas las personas debemos de llegar a este punto de tocar fondo, sin embargo, con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, se acentúa un poco más, ¿no? Y es un poco más complicado el poder determinar o el poder enfrentar ciertas situaciones, y no porque seamos unas personas carentes de inteligencia emocional o de expresar las emociones, sino simplemente las circunstancias que de pronto no esperamos nos llevan a ese punto, ¿no? Y ejemplos como eso, pues son a lo mejor el diagnóstico médico de alguna enfermedad o de algo que de pronto te detectan y que te hace cambiar tus planes, ¿no? Incluso planes a futuro, ¿no? A lo mejor algo que tú ya visualizabas, de repente se tiene que detener o simplemente ya no se va a dar. Puede ser también la ruptura de una pareja, ¿no? Las relaciones de parejas son relaciones que generalmente llevan consigo muchas expectativas, ¿no? Y también entre más jóvenes, a veces las expectativas son mucho mayores, ¿no? Por la falta de experiencia a lo mejor o de vivencias en el futuro o durante la vida o en las etapas, ¿no? Puede ser también a lo mejor provocado, no sé... una mudanza. Sí, a lo mejor el cambio de una casa, ¿no? El cambio de una situación laboral o una situación profesional. Son diferentes situaciones las que pueden llevarnos a dejarnos en ese punto de tocar fondo, ¿no? Y entonces, como parte importante del hablar sobre esto es precisamente el poder identificar en qué momento estamos ahí. Y en qué momento permitimos que una serie de circunstancias nos llevaron a tocar fondo. Algo que decías, Laurita, y que me parece muy importante resaltar, es que no necesariamente todas las personas vamos a tocar fondo para
para visualizar un nuevo comienzo o reconstruir o hacernos más resilientes. Pero sí es muy cierto que muchas personas, aunado a las crisis que estén viviendo, particularmente el diagnóstico médico, todo esto que nos mencionabas, y además se asocia una crisis, en este caso colectiva o comunitaria, como la que estamos viviendo de la pandemia y que hace mucho más profundo el sufrimiento y el dolor, pues hace que recobren como mayor sentido otras cosas y que lleve a muchos individuos a tocar fondo de manera mucho más inmediata que si se hubiera estado en otros tiempos. Entonces, retomando, exactamente, lo acentúa, y retomando esta analogía que hacíamos la semana pasada, tú te acordarás, cuando hablábamos de la bola de nieve que se convertía en avalancha, pues a veces esa misma situación crítica que está unada o asociada a otras crisis, pues se va a convertir en una avalancha que nos aplasta, que nos descoloca, y es como meterle el freno de mano al auto y parar en seco porque nos damos cuenta que de ese camino ya no hay más, que hemos perdido recursos, que hemos perdido expectativas, que hemos perdido sentidos de vida y que tiempo. Ya no podemos responder el para qué lo estoy haciendo. Así es. Sí, cuando hablamos de esto nos damos, es como fíjate que una de las, de la parte bonita del tocar fondo es poder visualizar todo aquello que en su momento yo no hice o yo permití o simple y sencillamente el modificar, ¿no? El cambiar. Porque de ahí, o sea, no nada más es como toco fondo, estoy mal y ahora qué hago, no. Hay una parte, como bien lo decías en algún momento, donde hay una esperanza, ¿no? Donde este tocar fondo te va a permitir a ti poder salir de ese hoyo donde no lo trataba como de graficar algo. Una vez que estás ahí, tienes que saber o buscar las alternativas para poder salir de ahí. No te puedes quedar porque, pues, ¿no? Sería algo muy trágico, no solo para ti, sino para las personas. Tienes que saber qué hay ahí, de qué está hecho el hoyo, cómo salir, cómo resurgir. Y es ahí lo padre, porque eso te va a permitir poder identificar qué son los cambios que debes de hacer en tu vida y sobre todo algo que va asociado a otro tema que también ya hemos tocado en algún momento, que es justamente el amor propio. Efectivamente. Y en este momento de tocar fondo y donde todo tal parece que pudiera ser doloroso, pero que también es una oportunidad de comienzo, también es un momento para identificar nuestras redes de apoyo, identificar cuáles son estos recursos internos y externos que nos van a permitir resurgir, que nos van a permitir reconstruir esta nueva realidad y que también nos lleva a identificar qué personas sí y qué personas no van a seguir participando en esta realidad, hablando y acentuando el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Y que de pronto no nos damos cuenta y de pronto identificamos en algún momento que esa persona no puede ser saludable para nosotros, pero seguimos ahí alimentados de expectativas, de aspectos que creemos que se van a modificar, pero no se modifican y de pronto nos damos cuenta de que ya no hay más. También en esta nueva realidad o en esta nueva construcción nos lleva a decir, esta persona ya no, porque me hace mal, pero esta persona sí, o esta persona que no tenía un lugar tan importante en mi vida en el pasado, ahora le voy a dar un lugar importante. ¿Por qué? Porque en este momento, que también es un momento de mucha luz y de muchas verdades, me doy cuenta que es saludable y que me aporta y que me guía, ¿no? Y, por ejemplo, pensaba mucho en nuestros jóvenes adolescentes con los cuales trabajamos, ¿no? Que de pronto llegan a tocar fondo, pero en este resurgir empiezan a identificar o empiezan a darle el lugar importante que tiene papá, que tiene mamá y que antes como que lo llevaban a otros agentes externos, a la familia, amigos y demás, descubren que no es lo idóneo y entonces empiezan a fortalecer esas figuras. Entonces eso también te ayuda mucho como a resignificar mucho de la gente que está en tu entorno. Así es. Entonces es bien importante poder saber en qué momento nosotros nos debemos detener y esto es algo es un punto clave, ¿no? Es donde nosotros ya podemos decir, bueno, es que por más que trato de evadir,
por más que trato de evitar, sé que estoy en ese punto, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué hago? Entonces, lo más ideal, pues es buscar ayuda profesional, ¿no? Y poder traducirlo y decirlo con todas sus palabras. Ya no puedo más. Esa es una parte que te marca, ¿no? Y que te ayuda a aceptar que efectivamente necesitas ayuda y que ya no puedes más. Eso es real. Una vez que estás en ese punto, lo que tiene que pasar es que estés abierto a las cosas que te puedan, que puedas recibir, ¿no? A las cosas que te puedan decir. Porque a partir de que tú visitas a un profesional, pues va a haber un diagnóstico, va a haber quizá una explicación de lo que te está pasando, ¿no? No para que te digan cuál es tu problema, sino más bien saber que no nada más es ya toqué fondo y pues ya de aquí quiero salir, no. Lleva consigo situaciones como ansiedad, como depresión, como estrés, ¿no? En niveles que normalmente cuando estamos en ese punto no son fáciles de manejar. Y entonces uno tiene que tener esta actitud de poder recibir de manera muy objetiva esto que alguien te diga, ¿no? Lo que el profesional te pueda decir, porque a partir de ahí es como tú vas a poder trabajar con todo lo que venga o con todo lo que te sugieran en este trabajo profesional, ¿no? En este trabajo personal. Y en ese momento te das cuenta que ya no puedes postergar. Claro. Que ya no hay tiempo, que ya no hay forma de decir no pasó nada, no sucede nada. Y la frase con la que muchos de nuestros pacientes se acercan a nosotros es, ya no sé qué hacer, me siento atrapado, no encuentro otra solución, vengo a pedir ayuda y vengo a consultar a un psicólogo porque ya no sé qué hacer, me siento atrapado, me siento confundido y creo que de aquí no voy a salir. Y es en ese momento cuando la persona se atreve a pedir ayuda que desde el trabajo terapéutico se empiezan a identificar esto, tus redes de apoyo y todo esto que habíamos mencionado con antelación. Y un aspecto fundamental es encontrar un para qué, porque durante mucho tiempo las personas nos enfocamos en buscar las respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió? Y entonces, cuando se da el trabajo terapéutico, es enfocarnos a una siguiente pregunta. ¿Para qué me sucedió? Para fortificar mis redes de apoyo, para alejarme de algunas personas, Entonces empieza a generarse un nuevo esquema, un nuevo planteamiento de vida, otra posibilidad. Es como si hubiéramos estado cegados durante mucho tiempo y entonces toqué fondo, se empieza a abrir como el panóptico y se empieza a construir un nuevo camino y se empieza a construir una nueva realidad. Se le vuelve a encontrar un nuevo sentido, un nuevo para qué. Y fíjate que en esta situación que hemos estado viviendo o que incluso nos han compartido algunas de las personas con las que convivimos, hay un punto en el que no solamente es algo propio de ahorita o que está surgiendo ahorita. Desde toda la vida hay personas que hoy en día conocemos, personas icónicas, personas de la industria artística, músicos, pintores, no sé, infinidad de personajes que cuando nosotros vamos o que en este momento nosotros las identificamos como personas exitosas, conocidas a nivel mundial, y cuando nosotros vamos a las historias de vida, pues resulta interesante identificar que tuvieron un momento de tocar fondo. Exacto. Y que de ahí surgió algo nuevo, ¿no? Cambiaron, la persona se transformó. Efectivamente, por ejemplo, pensemos en un Vincent Van Gogh, ¿no? En su obra más icónica de El Grito, y que encierra una serie de sentimientos de angustia. Pensemos en una Frida Kahlo, que su momento de mayor creatividad o de mayor luz era cuando justamente estaba postrada con dolores físicos indescriptibles derivado del accidente que había vivido, y en ese momento crea las mejores manifestaciones. Historias de vida de gente muy reconocida, pero también hay muchas historias personales que de pronto hemos escuchado de algunas personas que nos hacen favor de compartir. Así es. Y que descubren e identifican que ha sido un momento de mayor luz o de mayor creación. Sí, independientemente de la situación que a lo mejor te haya llevado a darte cuenta
ahora sí que, amiga, date cuenta, Ah, llegar a ese punto de decir, pues ya no más, ya no quiero esta vida, ya no quiero este tipo de personas en mi vida, ya no quiero pasar o sentirme igual que me he sentido en las relaciones de pareja, como me he sentido últimamente, que estoy haciendo mal, porque eso también es importante. Muchas veces cuando nosotros llegamos a ese punto también nos culpamos y también pensamos que hay algo mal en ti. exacto. Y no es así. Entonces, cuando estamos en ese proceso, pues es importante reconocer que va a haber aspectos que se van a modificar, ¿no? Que ya una vez trabajado el proceso, no significa que un día se va a acabar el proceso de trabajar, pero sí lo vamos a empezar a modificar y vamos a empezar a ver estos cambios. Claro. Y las cosas que podemos lograr realizar a partir de ese punto, ¿no? Entonces, esta es la parte bonita, la parte que uno dice, es necesario tocar fondo para poder volar. Efectivamente. Y encontrarle un sentido, ¿no? A lo que estamos haciendo. Después de que la persona descubre que de pronto no ha tomado las mejores decisiones, y no para culparse, sino como para redireccionar, y empieza a generar un nuevo planteamiento. También en esta nueva construcción dice, bueno, esto ya no lo voy a hacer, porque este tipo de decisiones me han llevado a este punto donde yo me sentía mal, donde yo no me sentía satisfecho. Y este momento donde también revisamos las decisiones nos llevan a identificar el para qué de nuestra vida. Tú recordarás en nuestras amadas clases en psicología cuando hablaban de Víctor Frank. Víctor Frank es el gestor de una técnica que se llama logoterapia y que en su obra más importante, El hombre en busca de sentido, él determina que el dolor humano o el sufrimiento humano viene a partir de que el individuo no le ha encontrado un sentido a la vida, ¿no? Y en El hombre en busca de sentido, Víctor Frank nos narra la experiencia que él tiene en un campo de exterminio nazi, de cómo vio lo peor, la vida se le acabó, porque todos conocemos todo lo que sucedió en estos campos de concentración, cuando para alguna persona la vida se le pudo haber acabado, él pudo encontrarle un sentido y entonces sobrevive y entonces replantea cosas. Entonces es muy interesante la forma en cómo él lo maneja y cómo también puede convertirse en un recurso importante a destacar en las personas que están viviendo este momento de tocar fondo. Así es. Entonces, pues la idea de poderles compartir este punto es que si ustedes se encuentran en una situación en donde se sienten así, como en un momento de ya no puedo más, no sé cómo decirlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo aceptarlo, queremos decirte que el único que puede hacer o la única que puede hacer el cambio eres tú mismo. Eres tú mismo. No, si hay personas de confianza que a lo mejor puedan compartir contigo o que te puedan orientar, pues acércate, ¿no? Y esta es una de las estrategias, ¿no? Como decíamos durante la charla, de las estrategias que consideramos es primero aceptarlo. Primero aceptar que algo está sucediendo, que no es algo similar a algo que ya habías vivido, ¿no? Esto es más allá, esto ya es un punto en donde ya no hay como que un regreso, un evadir, un reprimir y aceptarlo. Segundo es decidir buscar ayuda profesional principalmente, eso es muy importante. A veces pensamos que el hablar con los amigos o el hablar con algún familiar o que quizá pasó por lo mismo nos ayuda. Y es posible que sí, pero no es lo mismo que tú busques una ayuda profesional, ¿no? Ya sea un psicólogo, un psiquiatra, porque también dependiendo de la situación que tienes, ¿no? Al respecto. Y por otro punto, pues crear justamente estas redes de apoyo, ¿no? Tener estas redes de apoyo que normalmente están construidas como la familia con los amigos. Personas cercanas que en lugar de juzgar o criticar tu situación o el cómo tú te sientes, te van a orientar y sabes que en cualquier situación que tú necesites, ellos van a estar ahí, ¿no? No juzgándote, sino apoyándote. A veces lo único que necesitas es ser escuchado y poder externar estas situaciones.
Y a partir de ahí, pues hay estrategias, ¿no? Hay muchísimas alternativas, tanto médicas como alternativas para poder tener esto, ¿no? Sobre todo, me recuerdo una técnica que es el mindfulness, que es justamente hacerte consciente de lo que estás sintiendo, ¿no? Y crear estos ciertos espacios para poder sentir lo que te está pasando en ese momento. Pero además también compartirte que a partir de este proceso que tú vas a llevar a cabo, pues vas a poder visualizar más adelante que el cambio y la transformación que tienes de manera personal es impresionante. Efectivamente. Y que las cosas que nos suceden tienen una razón de ser y que todo lo que nos acontece es una fuente de aprendizaje, es una fuente de fortaleza y que si personita que nos estás escuchando, estás pasando por un momento crítico, recuerda que todo es temporal, que si un día está lloviendo muy fuerte, al otro día llegará la calma y de nueva cuenta saldrá el sol. Y eso es el mensaje que queremos profundizar y destacar a partir de esta charla. Así es. Ya más adelante te vas a dar cuenta que hay cosas que incluso te van a causar a lo mejor un poco de gracia, ¿no? Por ejemplo, vas a visualizar a personas que quizá en algún momento, no sé, te impresionaron y de pronto los ves y como que se te quita el encanto, ¿no? Y dices, Sí. ¡oh! ¿No? ¿Cómo Así, es posible, ¿cómo no? lo Que yo estaba, ¿no? Que yo permití, híjole, no lo vuelvo a hacer en mi vida, ¿no? Hasta la siguiente vez, no sé. Son cosas, ¿no? O sea, ya empiezas tú a darte cuenta de eso y a identificar qué son estos procesos, ¿no? Claro. Y eso es ahí donde tú puedes disfrutar justamente de esa transformación y de ese cambio, ¿no? Digo, de manera personal creo que hemos tenido estas charlas de hora de comida, ¿no? De tomar el café, de degustar el pastelito, donde hemos dicho, no, es que, híjole, yo creo que ya no volvería a aceptar esto, ¿no? O no, ¿qué estaba pensando? Entonces, esta es la parte que justamente nos hace identificar que sí estamos trabajando en un proceso personal y que a partir de ahí, pues todas las personas que nos rodean, de alguna manera también, pues van a ser beneficiadas, ¿no? Pero claro. bueno, principalmente lo ideal es que empieces a enfocarte en ti, que muchas veces esa parte no te la permites. Y es muy importante que también, como tú dices, después de que recuerdas todo tu proceso, hay cosas que te dan una infinita gracia. Y hablarlo y externarlo también te ayuda mucho, porque independientemente de que somos profesionales de la salud, pues somos seres humanos y estamos viviendo procesos igual de complejos que todos. Claro. Y de pronto en amiga, date cuenta, pues que hemos tenido muchos. Así de, amiga, date cuenta, pues resurgen como muchas realidades. Claro. Y ya cuando lo expresas, lo pones en palabras, dices, no lo había visto así o no lo había entendido así. Y de pronto la visión de un otro te enriquece, ¿no? Y antes, si tienes miedo de ir con un profesional de la salud y tienes una persona de mucha confianza, acércate, ve como entrenándote en esa parte de cómo expresar lo que piensas o lo que te sucede, y seguramente esa persona te va a decir, pues ve con un profesional. Justamente eso, ¿no? Entonces, pues aquí está el tema sobre la mesa, es un tema muy amplio y por supuesto que cuando lo trabajamos o cuando decidimos hacer este proceso, pues, híjole, es algo muy complicado. La verdad es que felicidades a todas aquellas personas que hemos podido identificar ese punto en donde no hay retorno, sino únicamente caminar hacia adelante, ¿no? Es difícil, pero muy satisfactorio. Y no imposible, ¿no? Claro. Entonces, pues, si ustedes están pasando por una situación similar, si ustedes identifican algo que probablemente se identifica con lo que estamos hablando, pues no duden en compartirnos sus experiencias, en escribirnos, en llamarnos. Hay algo que podamos hacer por ustedes siempre, ¿no? Desde nuestra página, desde nuestro proyecto y pues desde nuestras posibilidades y desde nuestros recursos. Así es. Y pues bueno, agradecemos de nueva cuenta que se hayan conectado, que nos hayan escuchado. Muchas gracias, nos estaremos viendo en la siguiente semana con otra temática que estaremos compartiendo en Cafés del Iván. Muchas gracias, Laurita. Gracias, amiga. Y pues bueno, deseamos que tengan una excelente noche. Hasta luego. Cuídense mucho, bye. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Muchas gracias por compartir nuestro contenido.